Saludar a Aníbal Cabrera del Centro de Coordinador o la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, CEDIA, que tiene, por supuesto, mucho que decirnos también sobre estos últimos sucesos ocurridos en nuestro país. ¿Cuál es el camino apropiado para revertir esta tendencia tan terrible de una cultura casi del abuso a los menores? Es lo que yo preguntaría para disparar. Aníbal, gracias por estar y muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes también a tu compañero de equipo y a la audiencia. Lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema, porque esto ocurre porque es un tema que se tiene que ocultar, poner bajo la mesa, bajo la alfombra, no hablar de la sexualidad, no hablar de los temas sexuales, no hablar de las opciones y preferencias sexuales, hace que la represión lleve a este tipo de situaciones. Primero hay que hablar por medio de la educación integral de la sexualidad, eso lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. La ESI es una herramienta pedagógica para prevenir, para proteger a los niños y a las niñas. No para sexualizar, no para ideologizar, como dicen grupos fundamentalistas y antiderechos que quieren instalar eso en la sociedad. Lo que necesitamos es una educación integral de la sexualidad, donde los chicos y las chicas reconozcan sus cuerpos, reconozcan las caricias y los cariños que le tienen las personas que están a su alrededor, y cuando eso se convierte en otra cosa. Y a quienes tienen que acudir para pedir ayuda también. Entonces, los chicos y las chicas necesitan herramientas para su autocuidado, autoprotección, pero también para saber en quién confiar, en la escuela, en la casa, en la comunidad, a quién pedir la orientación, a quién pedir la ayuda en el caso que le esté pasando algo. Y lo que hemos visto también es que existen dispositivos y herramientas de prevención, pero que cuando no funcionan o no se activan adecuadamente, va a mayores, que es el caso del Colegio de Lambaré. Claro, ahí antes de pasar a los compañeros también, el otro día hablando con la gente del ministerio les decía, y te pregunto a vos también, Aníbal, ¿no te parece que hace falta más información, más capacitación? Porque estas cosas también tenemos que aprenderlas todos como sociedad. Uno ahora se pone en plan de fiscal acusador, nos gusta mucho ese papel en el Paraguay, pero ¿tendríamos la misma capacidad y velocidad de reacción si supiéramos de un rumor en nuestra escuela? A veces hasta en nuestro trabajo, querido Aníbal, escuchamos por ahí que alguien quiso propasarse con una compañera y no nos animamos tampoco a hablar mucho del tema. Habría que tener bien clara la hoja de ruta de cómo se inicia este proceso para no quedar pegados justamente como cómplices o encubridores. No, efectivamente, Mario y audiencia, una de las cuestiones claves, obviamente, cuando hablamos de prevención, es la educación. Y estas rutas que existen, que ya están diseñadas justamente para este tipo de situaciones, para prevenir, para atender, para proteger a los niños y a las niñas y adolescentes, tienen que ser difundidos, no solamente para los equipos técnicos y docentes de las escuelas, también para las asociaciones de cooperadoras escolares, para los grupos de familias, incluso para los chicos y las chicas. Tienen que saber que existen estas herramientas y que la escuela tiene protocolos específicos que se van a activar cuando el niño o la niña es agredido o cuando el niño o la niña genera o realiza una agresión también. O sea, un padre de familia tiene que saber que cuando su hijo es agredido en la escuela por un par, se va a activar un protocolo y va a haber un procedimiento que se va a seguir en términos administrativos para prevenir y para proteger. Y si tu hijo es alguien que lastimosamente agredió a su par, ¿verdad?, también tenés que saber cuál es la ruta que va a tener, la atención que se va a brindar a esa situación que tu hijo o tu hija cometió en la escuela, ¿verdad? O dentro del recinto educativo. Entonces, creo que es fundamental que estos protocolos sean efectivamente puestos a disposición de la comunidad educativa y también de toda la sociedad y también de los medios de comunicación también, de modo que podamos saber todo y todas en la sociedad qué es lo que se tiene que hacer, porque además
Esto se queda en el deber ser y luego en el hacer hay un trecho muy grande. Muchas veces el Ministerio de Educación dice, bueno, existe esta capacitación que se hace en el currículum de formación docente. Evidentemente no es suficiente. Los equipos docentes tienen que estar acompañados todo el tiempo por los equipos técnicos del Ministerio de Educación. Y obviamente para eso también necesitamos presupuesto y recursos para imprimir materiales, para acompañar y guiar a los equipos técnicos y para tener también herramientas y dispositivos de protección interna en cada uno de los centros educativos. Hoy día estamos con una casi psicosis, por decir así, y yéndonos a unos extremos que como sociedad tampoco creo que va a ser muy sano, ¿verdad? O sea, si vamos a ponernos en un panóptico de vigilar 365 días del año a nuestros hijos con cámaras dentro de las escuelas y que todo el mundo va a acceder a la cámara dentro de las escuelas, a mí también me preocupa eso porque recordemos que el 85% de los casos de violencia y de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en Paraguay reportados a la Fiscalía General del Estado se dan en el ámbito familiar cercano. O sea, voy a ponerle una cámara para seguirle a los chicos y las chicas y yo no sé el padre de familia o alguien de la familia que está mirando ahí cuál es la intención que tiene. ¿Es de cuidar, de proteger o es otro tipo de intención dada la estadística que tenemos? Claro. Denise. Aníbal, evidentemente hay todavía una cierta resistencia por parte de la comunidad a que se socialice con los niños lo que tiene que ver con información, por ejemplo, sobre la sexualidad. ¿Cuáles serían esas principales excusas con las que se tiene que sortear, digamos, para llegar finalmente a eso, a que los pequeños puedan tener también acceso a eso? Porque evidentemente a partir de la información es donde se da el cambio también. Mira, toda la evidencia fuera del país, porque acá lastimosamente como no tenemos la aplicación efectiva de la ESI, pero la evidencia que hay en los países donde sí se han aplicado, como Argentina, Uruguay, otros países del mundo, se ha visto que aumentaron en los primeros tiempos la denuncia, o sea, hay una ola de denuncias porque los chicos y las chicas al tener esta herramienta están entendiendo y comprendiendo que lo que le están haciendo está mal, no está bien, le va a dañar o le está ya provocando algún tipo de daño y también sabe a dónde recurrir. Entonces, cuando se implementa en términos educativos, según la edad y la madurez biopsicosocial de cada uno de los niños y las niñas recibiendo educación integral de la sexualidad, aumentan las denuncias, el sistema se satura, pero a la larga existen menos casos de abuso sexual. O sea, creo que eso tenemos que mirarlo también en cuanto a la evidencia que hay a nivel regional en el proceso de implementación de la ESI. Ahora, efectivamente, no queremos hablar de temas que tampoco nos hablaron a nosotros cuando éramos niños y niñas, ¿verdad? También eso tenemos que mirarlo, era otro tiempo histórico, era también otra población la que vivía hace 30 años o 40 años. Éramos apenas 3 millones de habitantes hace 30 años atrás en el país. Hoy casi somos 8 millones de habitantes, la población crece y con el crecimiento poblacional también crecen los problemas existentes en la sociedad de relacionamiento, de atención y de conductas, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que ser conscientes de eso. No es que hace 30 años no había niñas violadas en el centenario o en las escuelas. También había, claro que sí, pero hoy lo hay en mayor cantidad y hoy por suerte también se está denunciando más. Ahora también tenemos un problema que es como Paraguay no tiene un programa de atención específico para los sobrevivientes de violencia sexual, los niños, niñas y adolescentes quedan en realidad junto con sus familias a la deriva después de sufrir estas agresiones sexuales. Porque toda nuestra atención del ámbito estatal está centrado en el perpetrador y en enviarlo ante la justicia a quien comete el crimen, que está bien, no estoy diciendo que está mal, está bien, pero no es suficiente. O sea, no es que porque se va a la cárcel tu abuelo, tu tío, tu primo, al día siguiente, en términos terapéuticos, vos te sanaste y pudiste recuperar la trayectoria de tu vida. No, necesitas un equipo interdisciplinario que pueda acompañar a ese niño, esa niña o adolescente
a volver a reencauzar su trayectoria de vida, a poder terminar la escuela, a que no se suicide, a que no se embarace por segunda o tercera vez, a que deje de vivir en un ámbito agresivo. O sea, hay un montón de factores que se entrecruzan con las personas sobrevivientes de violencia sexual que hoy el Ministerio de Salud no lo está dando. O sea, si ponemos en el sistema de salud mental que tiene nuestro país, con suerte, un niño o una niña sobreviviente de violencia sexual va a tener un turno de 40 minutos una vez al mes con una psicóloga. Y psiquiatras infantiles prácticamente no hay en el sistema público. En el sistema privado sale 400 o 500 mil guaraníes la consulta. ¿Qué familia en Paraguay puede sostener durante un año una terapia mensual o semanal con un psiquiatra infantil con esos costos? Entonces, ahí también tenemos que mirar la otra cara en cuanto a la restauración y a la restitución de los derechos de esos niños y niñas violentadas, que no pasa solamente por enviarle al agresor a la cárcel. Bueno, importantísimo esto. Tenemos tantas preguntas que hacer, pero vamos a volver a llamarte, Aníbal, de tanto en tanto. Esto también es un poco didáctico para todos y aprovechamos tu experiencia para aprender más sobre esto. El tiempo siempre nos juega una mala pasada, pero te agradecemos muchísimo la participación y seguiremos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Gracias también al equipo y a la audiencia. Y desde la CEDIA estamos a disposición también para ofrecer información científica y de calidad para las familias, para la comunidad educativa, para poder acompañar esta situación que cada día hemos visto van aumentando la cantidad de denuncias de casos de abuso. Gracias. Gracias, Aníbal.